Hoy es un día, aparte de eso, de la importancia que tienen los lugares de memoria y hacerlo aquí precisamente en un sitio que nos atrapa emocionalmente y históricamente, pero también es para nosotros un día muy especial porque inauguramos este sitio donde estamos hoy ubicados, que es lo que eran antes los cuarteles de la Policía Armada que custodiaban un poco a los presos, pero que con ayudas de hace años del Ministerio de Cultura y con la ayuda del Ayuntamiento y con un poquito de pericia, pues hemos conseguido hacer esta sala que yo creo que ha quedado más que bien, ¿vale? Entonces, está para nosotros un doble hoy honor teneros a todos aquí, lleno, y hacerlo en un sitio que estrenamos hoy entre todos, ¿no? Solamente cosas prácticas os voy a decir. A las 12:30 paramos un momentín para tomar una cervecilla porque hoy hace calor, o un vino o un agua. A las 2:30 comemos, que es en lo que son los dormitorios de los presos. Hemos puesto ahí mesas y ahí vamos a estar a la sombra y yo creo que vamos a estar bien. Y a las 4:30 volvemos a venir otra vez y acabamos con una sorpresita que es una obra de teatro que yo creo que va a estar muy bien. Es decir, vamos a llevar un día hoy todos juntitos y nos vamos a querer mucho, y ya está. Le doy paso a Miguel, que es el representante de la memoria histórica del Ayuntamiento, que quiere también daros unas palabritas de bienvenida. Muchas gracias. Primero, darle las gracias a José Carlos, daros la bienvenida tanto aquí, tanto a lo que son los barracones, como a lo mejor muchos de vosotros que no podéis conocer el municipio de Bustarejo. Y bueno, yo como concejal de memoria histórica ya desde hace 5 años, pues bueno, daros la bienvenida. Y voy a ser breve. Llegan como cada año las jornadas de memoria histórica de la Sierra Norte, organizadas por la Asociación de los Barracones, ya en su 6ª edición. Si todos los años son especiales, este año más, y el motivo es claro, estamos en casa, estamos en los barracones. Este año no estamos ni en Soto, ni en Buitrago, ni en Torrelaguna. De prestado. Estamos, además, este año estamos, como ya ha dicho José Carlos, de inauguración, con la adecuación de este espacio como sala polivalente para actos como los de hoy, así como un espacio de divulgación de nuestra historia. Desde hace años la Asociación de los Barracones está llevando a cabo un trabajo muy importante en dar a conocer todos los aspectos relacionados con el espacio de los barracones y su significado. Desde aquellos primeros trabajos arqueológicos, ya hace años, junto con la restauración de algunos de los espacios que conforman el conjunto, las visitas guiadas que se realizan todos los meses, los conciertos de verano, que siempre nos ponen la piel de gallina, la edición del libro de Sergio Riesco, el documental Vidas Rotas, que nos habla de aquellas personas que aquí sobrevivían, presos republicanos que por defender unas ideas que se vieron obligados a realizar trabajos forzados bajo los fusiles de un opresor que no era otro que el régimen de un dictador fascista, y sus familias, que se hacinaban en unas pequeñas chabolas en condiciones muy duras. Seguramente muchos de vosotros conocéis dónde estaban esas pequeñas viviendas y esas pequeñas chabolas. Desde que se creó la Concejalía de Memoria Histórica, como ya decía, hace 5 años, y que tengo el honor de presidir, el compromiso del Ayuntamiento por seguir mejorando este espacio es claro, y por seguir ayudando a nuestra asociación también. Tenemos como objetivo prioritario el cambio de todas las cubiertas de los dormitorios que en la actualidad están de uralita y están en unas condiciones pésimas. Con el trabajo que está realizando se está también acercando los barracones a Bustarviejo, porque todavía para algunos de nuestros vecinos cuando se habla de los barracones se habla como de algo de desprecio o como mínimo desconocimiento de lo que aquí sucedió durante muchos años. Desde esta concejalía sigo animando, porque desde su compromiso a todas las personas que conforman la Asociación de los Barracones, a seguir trabajando en la difusión y la puesta en valor de un espacio de memoria de los que apenas quedan en España. Muchas gracias. Bueno, ahora me voy a sentar, pero bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias a Miguel Martín,
el concejal, de los poquísimos ayuntamientos que en este país tienen un concejal de memoria histórica tan importante y cada vez parece que es más importante todavía contar con la memoria histórica, que no es otra que conocer nuestra historia a través, además de los documentos, a través de los testimonios de la gente. Por eso es memoria histórica. Y cuando ha irrumpido este canal de memoria, de testimonios de gente que ha sufrido la guerra, que ha sufrido la represión franquista durante décadas, es cuando realmente estamos empezando a conocer la historia de España. Hasta que no hemos contado con estos testimonios, la historia de España era un mito franquista, un mito que, bueno, pues era para justificar algo injustificable como fue un golpe de Estado para derrocar un régimen legítimo y además para justificar una represión que conllevaba pues también confiscación de bienes y otras muchas cosas que resultan menos heroicas y menos épicas y más lucrativas y de alguna manera vergonzantes. Por eso es muy importante este tipo de jornadas, este tipo de encuentros. Para nosotros esta jornada es muy especial, no solamente porque contamos con asociaciones estupendas. La verdad es que os estamos a todos y cada uno de los ponentes que vais a participar a lo largo del día, os estamos muy agradecidos porque realmente este encuentro nos recarga las pilas y nos da fuerza y nos da valor para seguir luchando por la memoria histórica y por nuestra identidad como país, que no tiene nada que ver con la Falange, ni con la sección femenina, ni con otras muchas cosas que nos han intentado imbuir en este trabajo muy bien hecho, todo hay que decirlo, de ingeniería social. De ingeniería social. Es lo que se ha hecho con nuestro país y hemos perdido nuestra identidad como país, que tenemos realmente que recuperarla conociendo la historia. Y claro, también es muy llamativo, de alguna manera, que para reconstruir nuestra historia tenemos que conocer el mundo carcelario, el mundo carcelario. España era una cárcel, el mundo de la represión, el mundo de los esclavos de Franco y el mundo de los trabajos forzados, cuyo monumento más importante en la Sierra Noroeste de Madrid es precisamente los barracones Gustavo Viejo, que es donde nos encontramos. Es el mejor sitio, el mejor destacamento conservado, destacamento penal. Y además, como ya se ha apuntado, estos penados, estos represaliados por motivos ideológicos, venían acompañados de sus familias, que también sufrían la represión franquista. No me voy a extender más, porque quiero dar la palabra pues, a una de las eminencias en cuanto a historia, memoria histórica, que es nosotros, que Fernando Hernández Holgado. Conoce el mundo carcelario mejor que nadie y sobre todo el mundo de la cárcel de mujeres, la cárcel de Ventas, que nos tendría que dar vergüenza a todos, la placa que hay en el lugar, en unos pequeños jardines que han dejado, yo digo que es el Madrid de la desmemoria, esos pequeños jardines que han dejado, y han dejado una placa, han puesto una placa que pone las mujeres de Ventas. Entonces yo no sé si eran las que acompañaban a los toreros a la cercana plaza o las que tomaban el té en alguna casa de alguien burgués, porque realmente me parece que es una frivolización del sufrimiento atroz que sufrieron en esta cárcel construida por una mujer, ¿no? Cárcel modelo para mujeres, y que realmente se cargaron. Era una cárcel, casi me atrevo a decir, alegre, ¿no? El edificio original, esa reconstrucción que tú conoces mejor que yo, era un edificio blanco y esas tiras grises eran rojas, Entonces, con esos pabellones para madres lactantes, ese solarium para los niños, es que no tiene nada que ver
con las cosas que nos va a contar Fernando, de ese hacinamiento, de ese machaque, de esas torturas, de esos niños que mueren por el hambre de las madres, por enfermedad, en fin, yo me callo y voy a dar la palabra ya a Fernando Hernández Torrado. Gracias, Eulalia. Que ha venido a hablar no de su libro, pero sí de su página web. De la página web sí voy a hablar. Y también hablaré un poquito de este librito, que lo tendréis ahí disponible, que es de una colaboración con un grupo feminista que se llama Las Kollontai, en homenaje a Alexandra Kollontai, y que estará disponible en la librería. Bueno, muchas gracias, Eulalia, muchas gracias a los barracones, a José Carlos, que siempre está ahí en primera fila, al Ayuntamiento de Bustar Viejo, etc. Bueno, estas jornadas van de lugares de memoria, y un poco la invitación que recibí es para hablar de un lugar de memoria que realmente es un lugar de memoria, como bien ha dicho Eulalia, que es prácticamente, físicamente no queda prácticamente ningún vestigio físico. Entonces tenemos que pensar que fue un lugar de memoria y se construyó como un lugar de memoria, incluso una vez demolido el edificio, por el proceso, digamos, o la participación social de la gente, por el empeño de la gente, empezando por las mujeres que estuvieron allí, en recordar esa prisión. Es decir, un lugar de memoria no solamente, como dice, por cierto, el Secretariado de Estado de Memoria Democrática, no es solamente un vestigio físico. O sea, el lugar de memoria son muchas cosas. O sea, la cárcel de Ventas es un lugar de memoria al margen de que se haya conservado más o menos. Ya explicaré, si me da tiempo, que hay un vestigio físico desconocido que se ha conservado de la cárcel, que son los sótanos. Pero todo lo que es, digamos, el edificio en sí, no queda prácticamente ningún rastro. Como bien decía Eulalia, si vamos al sitio, al lugar, aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía del año 62, una vista aérea donde se ve esa cárcel. Como bien decía Eulalia, era una prisión modelo, era una prisión, como veis ahí, de módulos, y era una prisión que tiene diferentes estratos históricos. Es un, digamos, con la cárcel de Ventas tenemos que hacer un discurso complejo, un análisis complejo, porque como si fuese una cata arqueológica, hay distintos estratos. Es decir, primero está el estrato republicano. La cárcel se inaugura en 1933 a impulso de iniciativa de Victoria Kent, la primera directora general de prisiones. Luego tiene una historia muy compleja también durante la Guerra Civil, porque se vacía de presas mujeres, y se llena de presos varones, que muchos de ellos fueron ejecutados en la saca de Paracuellos y Torrejón. O sea, para que veamos un poco la complejidad del lugar. Y inmediatamente, en el año 39, el 27 de marzo del 39, se convierte en lo que las propias presas a las que yo tuve ocasión de entrevistar denominaban un almacén de reclusas. No era una cárcel ordenada y humanizada como había figurado en el proyecto de Victoria Kent, sino que se convierte sencillamente en un almacén humano. Y luego tiene una serie de vicisitudes. Es decir, durante los años 39 y 40 hay una ratio de ocupación inmensa. Estamos hablando de que las celdas individuales fueron alojadas hasta 10-11 mujeres, cerca de más de 3.000 mujeres a la altura de diciembre del 40, y posteriormente se va a ir vaciando y va a conocer diversas vicisitudes hasta que en el año 69 es vaciada de presas. A principios de los 70 se demuele la cárcel, es decir, este edificio que veis aquí detrás desaparece. ¿Qué es lo que hay en ese lugar? Pues ahora mismo, por ejemplo, podéis ver lo que ha comentado Eulalia, que es un parque. La mayor parte de la finca original está ocupada por un parque, que es el Parque de las Mujeres de Ventas, como se denominó en tiempos de Manuela Carmena al frente de la Corporación Municipal, y un complejo residencial que se construyó a principios de los años 70. Entonces, como veis, es un lugar complejo, digamos, de memorias, es un lugar que no existe, y claro, de que decía antes Eulalia que yo vengo a hablar de mi web, no vengo a hablar del libro, no voy a sacar dinero con todo esto, pero sí que os quería comentar una cosa. A partir del movimiento 15M, en la plataforma, en la asamblea 15M de la Plaza de Dalí, estamos hablando, ya me pierdo con las fechas, pero estamos hablando del 2012 creo que sí, arrancó un proceso participativo vecinal en el propio barrio que estamos viendo aquí. Se monta una cosa que se llama la Asamblea 15M de la Plaza de Dalí, que es como la parte pobre del barrio de Salamanca, y empiezan, digamos, a desarrollar un proceso de reconocimiento de la cárcel de Ventas.
No está la cárcel de ventas, pero se suceden una serie de conferencias, de actividades, vienen también abogados, vienen importantísimos familiares de presas y se dedican un poco, nos dedicamos a reconstruir un poco esa historia. Años después esto cristaliza en una web, que es esta que la tenéis aquí, cárceldeventas.org. Ahora mismo esa es la web que hay operativa. ¿Y qué es lo que pretendemos con ello? Si no tenemos un lugar de memoria físico, vamos a hacer uno virtual. Es decir, uno virtual constituido por diversos elementos que nos permitan reconstruir y conocer la cárcel de ventas. Esos elementos son muy diversos, porque son imágenes del antiguo edificio, por ejemplo, pero también son testimonios de las mujeres, ¿no? De las mujeres de la primera generación de presas políticas que pasaron por allí. Tenemos las grabaciones y hemos podido componer una serie de biografías. Si os metéis a la página web veréis que hay un apartado que se llama Las Voces, donde podéis ir viendo una serie de biografías de mujeres que pasaron por ventas. Algunas de ellas están conocidas como Justa Freire. Justa Freire también pasó por allí. ¿Qué hemos metido, por ejemplo, en la página, en la entrada de Justa Freire? Pues un dibujito que le hizo, por ejemplo, Mercedes Núñez, un dibujito que se conservó y que está depositado actualmente en el legado Justa Freire de la Fundación Ángel Llorca. Esa es una de las claves de la web, es decir, la web es un proceso de historia pública donde mucha gente participa aportando cosas, aportando informaciones, aportando testimonios, aportando documentación, aportando fotografías. Entonces, con eso componemos una especie de caja de herramientas. No sé si por aquí hay, supongo que hay bastantes docentes, ¿no? Podéis levantar la mano quienes seáis docentes. Virta también por aquí, veo bastantes por aquí. Bueno, uno de los objetivos de esta recreación de ese lugar de memoria que desapareció, pero que hemos creado un lugar de memoria entre mucha gente, hemos creado un lugar de memoria virtual, es que sirva como una especie de caja de herramientas para las escuelas. Es decir, que los docentes puedan utilizarlas y el alumnado y puedan, digamos que, generar itinerarios para ir navegando por la página web. Una cosa muy importante en este sentido que hemos procurado hacer es que no hemos querido dejar un relato cerrado, histórico cerrado. Es decir, hemos pretendido sobre todo presentar las herramientas para que los navegantes, las navegantes, el alumnado, los docentes puedan hacer itinerarios y puedan saltar de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Y puedan generar ellos mismos un relato, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Bueno, voy a presentaros más o menos brevemente en qué consiste. Aquí veis esta fotografía que nos ha servido para imaginar, ¿no? Volver a ver cómo era ese espacio. Esta calle que tenéis aquí, en primer lugar, es la entrada principal de la calle Marqués de Mondeja. Esa es la entrada, entonces necesitamos conocer los espacios, aquellos espacios de los que nos hablaban las mujeres, que durante muchísimo tiempo fueron las únicas depositarias de esta memoria, que se ha ido transmitiendo, pues nos hablaban de estos espacios que estamos reconstruyendo. Y veis diferentes módulos con las galerías. Eulalia había comentado algo muy interesante. Si os dais cuenta, esta cárcel no tiene tejados, porque son todo terrazas dispuestas o diseñadas para los baños de sol de las presas madres con sus hijos. Es la primera prisión modelo concebida para mujeres en la historia de España. Cuando ya se había levantado la prisión modelo de hombres, ya sabéis, en el actual Ministerio del Aire, en Moncloa, o en 1904 la prisión modelo de Barcelona, y el discurso penitenciario se desarrollaba únicamente focalizado en los hombres, Victoria Kent era muy consciente de ese déficit, de esa falta, y lo que hizo fue diseñar, participar en el diseño muy activamente de la Dirección General de Prisiones, en el diseño de esta cárcel concebida para mujeres. Había departamentos para presas políticas, había departamentos había parvulario para presas madres, etc. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, veis una imagen, voy a saltar aquí, de una de esas terrazas que hemos visto antes. Es una imagen del año 33, está recién inaugurada la cárcel, y veis un poco cuál era el objetivo, de alguna manera, de esa cárcel. Como veis, voy a hacer, a partir de herramientas o de elementos que están en la web, vosotros podéis ver esta imagen en la web, voy a intentar hacer un pequeño recorrido. Esta es una imagen que cuando la proyecto, yo suelo trabajar con la web en mis clases en la universidad, en diferentes grados, en arqueología y en historia. Entonces lo que hago es que nos vamos al Parque de las Mujeres de Ventas, a ver si con suerte que no nos llueva, afortunadamente no nos ha llovido solamente un día,
y hacemos un recorrido, y ellos llevan tablets, y ellas, y entonces vamos haciendo un recorrido por la cárcel apoyándonos en la página web. Aquí, por ejemplo, en esta imagen es la entrada de Marqués de Mondéjar, que os comentaba antes, y lo que vemos aquí son claro, necesitamos interpretar la imagen, esto es importante, la imagen no nos habla por sí misma, es decir, necesita una explicación. O sea, una imagen no vale 1000 palabras, esa sería una primera enseñanza docente, es decir, las imágenes por sí mismas dicen muy poco, o sea, necesitamos una información contextual, ¿de acuerdo? Esta es una imagen que fue publicada en prensa, que forma parte del archivo de un fotógrafo de Santos Lluvero, un fotógrafo muy conocido, ya sabéis que hay una colección en el Archivo Regional desde la Comunidad de Madrid, y una de las cosas que suelo preguntar a los alumnos es ¿qué son esos palos que hay delante? ¿Qué os parece que son esos palos? Lo digo porque es a nivel de anécdota, es gracioso porque muchas veces me encuentro con la misma respuesta por parte de mis alumnos. ¿Qué pensáis que son esos? ¿Qué son? Secaderos, efectivamente, secaderos. Mis alumnos están ya un poco determinados, condicionados un poco porque les voy a contar una historia de horrores y entonces enseguida piensan, ahí fusilaban a la gente. Y digo, no, perdona, o sea, había en Madrid, todos los cursos de agua de Madrid, había una actividad importantísima, laboral, que era la lavandería. Entonces había un montón de lavanderas profesionales que incluso cuando vamos al libro de entradas de la cárcel vamos a encontrar muchas lavanderas. Como veis, esto ya nos sirve a nivel docente, a nivel educativo, para presentar un tema clave, que es el trabajo de las mujeres. Y en este caso, el trabajo remunerado de miles y miles de mujeres. Aparte de las mujeres que bajaban directamente ese curso de agua a lavar la ropa de su familia. Pero todo el sistema, digamos, de lavanderías. Como veis, entonces, intentamos trabajar un poco de esa manera. Aquí veis otra imagen, donde vemos la fachada posterior de ventas, donde lo que insistimos es en el estilo arquitectónico. Es un estilo racionalista de los años 30. También nos sirve con la gente de, por ejemplo, los grados de Historia del Arte para reflexionar sobre las características de este estilo, ¿no? Entonces, un mismo elemento, que en este caso es un lugar de memoria que estamos reconstruyendo, nos permite ofrecer muchísimos aspectos que vamos a ir trabajando de manera pedagógica. Este es otro documento que está colgado y es muy importante. Al lado de las fotografías que vamos explicando con las informaciones que tenemos, muchas de ellas son de archivos públicos, ya veremos que otras son de archivos privados, tenemos los recortes de prensa. Entonces tenemos la posibilidad de explicarles que si van a la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España y van buscando concretamente este número de esta revista gráfica que se titula Ahora, podrán incluso descargarse esta imagen y podremos analizarla. Esto es importante porque ellos mismos se van haciendo como una especie de archivo personal a partir de las imágenes. Y estamos estableciendo un diálogo muy interesante entre la imagen original depositada en un archivo y la imagen publicada. Y reflexionamos también sobre el destino de esa imagen, las condiciones de producción y circulación de esa imagen, ¿no? Con lo cual, como veis, estamos un poco, insistimos en esa vertiente pedagógica. Dentro de la página web funcionamos también con lo que se llaman las refotografías de otro colaborador. Es decir, ya sabéis que es un proyecto colectivo y hay un fotógrafo que se llama Alfredo Moreno que nos ha ayudado a hacer refotografías. Y son, digamos, contraposiciones o superposiciones de fotografías actuales y antiguas. Esto es muy importante porque, sobre todo tratándose de lugares de memoria que ya no existen y es muy difícil imaginarlos. Y entonces esto nos sirve para ver un poco ese lugar de imagen, ese lugar antiguo de memoria y las imágenes actuales. Esta es una imagen muy interesante porque nos la ha aportado precisamente, y esto es, a mí concretamente me satisface muchísimo, el nieto, uno de los nietos del arquitecto de la cárcel. Es decir, que dentro de lo que es esa comunidad en la que participamos todos y todas para generar este lugar de memoria, el concurso de gente como los familiares del arquitecto es fundamental. Entonces tenemos un apartado que se llama El Edificio, donde hay estas imágenes aportadas por el arquitecto. Fijaos que no es una imagen publicada como la que decíamos antes, sino que son imágenes de los archivos familiares, y esto es muy bonito. Las imágenes de los archivos familiares pueden salir a la luz y pueden volcarse en internet. Esta es otra imagen interesante, nos la ha aportado también un vecino del barrio, el periodista Luis Garrido, y son imágenes de los 70 del proceso de demolición de la cárcel. Entonces, es un vecino el que participa en esto. Es un vecino que llevaba una librería muy cerca de donde se encontraba la cárcel y que es un apasionado, es una especie de cronista del barrio, de este barrio, ¿no? Entonces también estuvo implicado en el proceso de la cárcel.
Estas fotografías, ya yendo al apartado de testimonios, son muy interesantes. Estas fotografías son de el interior de la cárcel de Ventas. Y esta es una fotografía facilitada por Miguel Ángel Martínez del Arco, al cual seguramente muchos y muchas de vosotros conoceréis, que es el hijo de Manolita del Arco, es la presa que más tiempo estuvo en prisión, 19 años. Hablando con Miguel Ángel atesora miles de cartas que intercambiaron sus padres, pero también fotografías originales que heredó de su madre. Y esto es muy importante porque son fotografías que pertenecen a los archivos familiares. Nunca fueron publicadas, pero diferentes familias se las atesoraron. ¿Cuál es el origen de esta fotografía? Como veis, es un patio de la cárcel de Ventas. Está fechada en noviembre del 45 porque esta tarjeta postal, porque con esto se hacían tarjetas postales, está fechada en el reverso, en noviembre del 45 y firmada por la propia Manolita. ¿Cuál es el origen de estas postales? Pues que entraba un fotógrafo minutero, un fotógrafo que cobraba por hacer fotos, contaba con un permiso de la prisión y podía reunir a grupos de presas para hacer la fotografía. El fotógrafo vendía a cada una de las presas esta fotografía. Y esta fotografía, convertida en tarjeta postal, servía para que cada una de estas mujeres la enviase a sus familiares. O sea, que imaginad qué tesoros más ricos podemos tener, que podemos tener hasta 40 o 50, digamos, fotografías, tarjetas postales procedentes de esta imagen. Es una imagen que nos ayuda también a reconstruir un poco lo que era la vida de la prisión. Pero también es una imagen engañosa, porque es el año 45. En noviembre del 44 hubo una fuga muy importante de 2 presas condenadas a muerte y las condiciones en este momento seguían siendo terribles, pero están muy contentas. Entonces la imagen precisamente ya no solamente no dice lo suficiente, sino que además puede engañar. Porque ¿qué era lo que estaban buscando estas mujeres al sonreír? ¿Qué pensáis? ¿Por qué? Tranquilizar a sus padres. Tranquilizar a sus padres. Es decir, estamos bien, estoy comiendo bien, estoy bien. Entonces todo lo demás se va por dentro, ¿no? Entonces, como veis, esto significa, también lo utilizamos con el alumnado para decir, reflexionemos sobre la imagen, ¿no? Cómo se produce, cómo se distribuye y cuál es la finalidad. Esta es otra imagen también muy interesante que nos la ha proporcionado una mujer que estuvo en prensa en Ventas y en los últimos años, el último año precisamente de su existencia, en 1969. Natividad Camacho García Moreno, que la conocéis, que fue un responsable de comisiones obreras, muy importante, de la industria textil, etc. Nati estuvo después de Ventas, estuvo en el hospital penitenciario de Carabanchel, mejor dicho, psiquiátrico de Carabanchel, que fue habilitado para mujeres embarazadas. Eso es una historia todavía desconocida que todavía tenemos que hacer. Aquí tenemos un problema, y ya lo adelanto, el acceso a la documentación. Tenemos hemos tenido 2 leyes de memoria histórica y todavía hoy, con esta última, de memoria democrática, que se llena la boca con un artículo que habla del acceso universal a los archivos. Nosotros tenemos graves problemas, la ciudadanía en general, las investigadoras, etcétera, en acceder a toda la documentación carcelaria, sobre todo la más reciente, a partir de los años 50, pero también en la de los años 40. Eso está sucediendo hoy día, cuando están inaugurando cosas y se están haciendo fotografías. Una especie de campaña personal para denunciar esto y llamar la atención. Lo saben perfectamente, estamos esperando que hagan algo. Hace más de 2 años que lo venimos diciendo, públicamente, digamos, a los responsables de una democracia. Bueno, aquí veis esta fotografía que nos ha aportado también la actividad Nati, y entonces vemos un poco cómo es una ficha de la Dirección General de Seguridad, que ya fue encausada por el Tribunal de Orden Público, y también lo trabajamos un poco por el alumnado. Otra imagen, y aquí me voy para atrás, del año 69, vuelvo al 39, y vemos un poco esta imagen que procede del archivo Santos de Ubero, que está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y está representando la primera procesión del Corpus que se realiza en Ventas. Es decir, cuando Madrid es liberado, según la terminología de los vencedores, se realizan procesiones del Corpus dentro de edificios y también en las calles, ¿no? Esto es lo que ha llamado Manuel Vázquez Montalbán, el periodista y escritor, la escenografía de los comediantes sangrientos. Es decir, a la hora de investigar sobre el franquismo necesitamos conocer y analizar la escenografía de los comediantes sangrientos. Estos son los comediantes sangrientos. Hay una comitiva, veis el capellán en primer lugar, el obispo correspondiente, el capellán, las autoridades de la prisión y los soldados. Y veis a las mujeres arrodilladas a su paso, ¿no? En este momento en Ventas puede que hubiese, lo que
pasa es que no tenemos la cifra del padrón, pero seguramente pasaban de las 6.000 presas de las que estaban en este momento en pensión. Esta es una imagen que también con el alumnado intentamos explicar, ¿no? Pero claro, tenemos la imagen original, pero sabemos un poco lo que se explicó de esa imagen. Es decir, esa imagen se publicó en un semanario, que es el semanario que tenéis aquí expuesto, que es el semanario de Redención, el semanario de las prisiones, el que se vendía en todas las prisiones de España, donde se explica cómo es esa procesión, quién interviene, los nombres, el recorrido que hace, etc. Entonces, como veis, a partir de diferentes elementos que nosotros en historia llamamos fuentes, que pueden ser fuentes documentales escritas, hemerográficas en este caso, pero también fuentes visuales, que son fotografías conservadas, en este caso fotografías publicadas, no de archivos familiares, sino publicadas, podemos ir reconstruyendo un poco esas prácticas que son muy interesantes desde el punto de vista visual. Esta es otra imagen que responde, digamos, que está precisamente asociada a este texto, que es de Redención, como decía antes, donde aparece, es una imagen terrible, es una imagen que no fue demasiado publicitada. Tenía una carga tan dramática que yo sospecho que el propio régimen no le interesaba tampoco proyectarla, ¿no? Esta es otra imagen, son todas de Santos Lluvero, etc. Esta es una imagen ya de los años 40 de la terraza. Entonces veis un poco que viene a ser una especie de trasunto de lo que habíamos visto con la imagen de los niños anterior del año 33 de la prisión modelo. Este es el departamento de madres que se habilitó en la prisión de Ventas, sobre todo en un módulo determinado con terraza, a partir del año 44. Estaba dirigida por una directora, antigua funcionaria de prisiones, que la conoceréis, se llama María Topete, ¿no? Habéis oído hablar de María Topete, ¿no? La Topete, ¿cómo la llamaba? Bueno, pues ves, aquí el objetivo es precisamente propagandístico. Es decir, los niños estaban bien. ¿Qué es lo que sabemos? Que había un régimen muy estricto de separación de madres y niños. Solamente podían estar las madres con sus hijos una hora por la mañana y otra hora por la tarde. Esto es importante porque también nos vuelve a explicar la imagen, ¿no? Y como decía antes, la imagen a veces engaña. La mayor parte de las veces la imagen engaña. Y esto filosóficamente es muy interesante porque la imagen puede ocultar. O sea, un elemento que está destinado a desvelar o a descubrir, oculta, ¿no? Nos está ocultando una serie de cosas. Esta es otra imagen también del Día de la Merced, que da un día muy significado, de entrada de los niños para ver a las presas y a los presos. Se celebraba, ya sabéis, en cárceles de hombres y de mujeres. La Merced era la patrona de las prisiones, y es cuando los niños podían estar varias horas dentro de las cárceles, ¿no? También son imágenes que intentamos, digamos, que desmontar, ¿no? O deconstruir de alguna manera, y que intentamos explicar. Aquí hay otras imágenes muy interesantes que nos hablan de esa característica esencial de toda prisión de mujeres. Y aquí no solamente me quedo en el franquismo, me voy para atrás también, ¿eh? Me voy a la época de la República, pero también me voy al primer tercio del siglo XX y me voy al último tercio del siglo XIX. Las labores de moralización sociosexual de las prisiones de mujeres. Esto sucedía en 1880, pero también sucedía en 1950, como veis aquí en estas fotografías. ¿Cuál era el trabajo por excelencia en el que se educaba a estas mujeres, a las que se consideraba poco menos que pecadoras, perdidas, etcétera, por un componente moral muy importante en su estigmatización? El trabajo de costura. Se suponía que el trabajo de costura la redimía. No quiero voy a explicar, ¿no?, a todas las que estáis aquí, pero esto es importante que lo analicemos con el alumnado, ¿no? Estas son las tareas que realizaban. Y aquí tenemos escenas de lo que llamaban escuelas del hogar. Las escuelas del hogar, vosotros las conoceréis, que se desarrollaban, se aplicaban en las propias prisiones de mujeres. Voy a terminar con un testimonio muy interesante de esta mujer. Si consultáis su testimonio en la página web, si vais al apartado de las voces, buscáis a Ángeles García Madrid y encontráis a una mujer socialista. Yo tuve la ocasión, la enorme suerte de poder entrevistarla a principios de este siglo. Murió poco después. Y ella nos contaba un poco cuál había sido su desempeño durante la guerra civil. Esta mujer se había presentado muy jovencita de voluntaria para trabajar en el servicio de tranvías. Ya sabéis que esto nos sirve también para explicarlo al alumnado. Es decir, muchos oficios tradicionalmente masculinos se habían feminizado porque los hombres habían sido movilizados para el servicio. Y entonces así nos encontramos con muchas mujeres trabajando en el Madrid asediado en este tipo de oficios. Y esta es una foto que nos aporta Ángeles. Es una foto de su archivo familiar y es maravilloso que podamos estar viéndola ahora mismo o la podemos estar viendo en una web.
Y fijaos, esa es la línea de tranvía, sabemos exactamente cuál es la línea de tranvía que funcionaba, que es la línea que se corresponde con la línea roja de metro, la de ventas, y tenemos también la fecha, que es noviembre del 38. Yo lo que suelo hacer, Ángeles es la que sale en el centro, en la fila de abajo, en el centro. Yo lo que suelo hacer con los alumnos, con el alumnado, es preguntarles ¿por qué hay un solo señor y por qué está sentado? ¿Qué pensáis? ¿Por qué hay un solo señor y por qué está sentado? ¿Es el jefe? ¿Eh? ¿Es el jefe? No, no era el jefe. No. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón, no oigo. ¿El conductor? No, tampoco. Es inválido. Es inválido y es el único hombre de la línea que no ha sido movilizado para el frente. Entonces, esto también nos lleva para explicarles, nos permite explicarles un poco cómo fue ese proceso de movilización laboral femenina tan importante de ese paso, condiciones dramáticas, dado en condiciones dramáticas de la guerra civil que se dio que sería en ese momento. La cobradora de tranvías fue una figura, la pobre Ángeles García Madrid, cuando la procesaron, una de las cosas que pesó en su contra fue haber trabajado como cobradora de tranvías. Eso estaba considerado una especie de transgresión, digamos, de los códigos sociosexuales. Y fijaos, este es un detalle de un libro bastante famoso en su momento, que son estampas, es un capítulo del llamado Estampas del Madrid Rojo. Está escrito por un novelista muy famoso en su época, José María Carretero, y era el llamado Caballero Audaz. Era un hombre que ganó mucho dinero, el Caballero Audaz, con sus novelitas de kiosco, muchísimo, en los años 20 y 30. Caballero Audaz fue una de las figuras más derechistas, digamos, más implicadas precisamente con el franquismo. Y veis un poco la descripción que hace de la del tranvía. No sé si lo llegáis a ver, la cobradora salta y robusta, azaparrada y zafia. Entonces veis un poco cómo aquí se introduce un discurso misógino. Esto es muy importante. Hay una misoginia, digamos, en el discurso precisamente del régimen. Y ya no sé si me queda algo de tiempo para debate. Ya podemos hacer algún tipo de debate, algunas preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, no, Maravillas. Hola. A colación de lo que estás comentando con el tema de mostrar una imagen a través de fotografía, es que yo hay una cosa que me chirría muchísimo y es cuando llega el día 5 de agosto, el famoso fusilamiento de la saca de las 13 rosas, y empieza a aparecer una foto diciendo las 13 rosas, que aparecen una serie de señoras que no son presas de la cárcel de Venta, que no son ellas, y esa foto empieza a circular por todas las redes sociales. Es más, la cogen políticos, la toman. ¿Cómo se puede evitar eso? Porque es que hasta medios de comunicación, cuando llega la fecha 3, 4, 5 de agosto, yo es que me pongo negra cuando la veo, porque esto al final está lanzando un mensaje totalmente inequívoco, porque muestra a unas señoras con unos delantales blancos. No sé a qué visión realmente es, pero con un peinado estupendo y con las 13 rosas en la cárcel de Venta. Eso está muy bien. Entonces nos muestra una imagen que es totalmente irreal. No, estamos hablando de un almacén de mujeres donde había tifus, donde había disentería, condiciones infrahumanas, no tenían una alimentación adecuada, lo que hacía que estuviesen delgadas, incluso estaban rapadas. Entonces, al final, ¿cómo se puede? Porque por mucho que intentamos contrarrestar eso, cuando sale esa foto, contestando, no, por favor, no pongáis esta foto, no, pero es que circula hasta por medio por periódicos y demás, cuando llega ese 5 de agosto, es horroroso ver esa foto. Entonces, ¿cómo se puede que llegue un periódico de tirada nacional y ponga la foto cuando sale? Ya no en edición impresa, porque no lo van a poner en edición impresa, pero sí cuando a través de virtual y sale la foto y es que no es real. Bueno, eso es importante lo que dices, porque si ponemos cárcel de Ventas y le damos al Google y vemos imágenes, veremos esta imagen, por ejemplo. Esta imagen yo la conseguí hace como 20 años o 15 de la Dirección General de Prisiones en instituciones penitenciarias. Me la facilitaron ellos. Yo la colgué en exposición, o sea, la utilicé en exposiciones, en webs, etcétera, hasta el día de hoy. La última vez para la cárcel de ventas, para la última web, la de cárcel de ventas, yo volví a pedir permiso a instituciones penitenciarias y no tenían la foto, no habían permiso, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pero es interesante, o sea, que decir, la referencia de esta foto
no está en Internet. Entonces es un poco lo que dices, estamos hablando de imágenes descontextualizadas, Pero totalmente, que son objeto de mistificaciones diversas y que son sencillamente vuelan por la web porque mucha gente también las cuelga sin poner ninguna referencia. El ecosistema informativo en el que estamos es ese. Es decir, hay miles de imágenes, pero hay una falta de información muy grande. Pero es que además, por lo que yo veo, además, cuando lleguen ya esas fechas, 3, 4, 5 de agosto, es que hasta asociaciones memorialistas o circulan esa foto que salen ellas por, es que yo me pongo, porque te salen estupendas, con piel peinada, que sí que es cierto que fue una foto hecha en otro penal, no recuerdo ahora en el que estaban realmente ni en qué fecha era. Que sí que seguramente, como has comentado, por el tema de facilitar a los familiares cierta tranquilidad, pero es que realmente en el 39, en la cárcel de Venta, las condiciones es que no eran... No, de hecho no se ha conservado ninguna fotografía de la época de la nación humana del año 39. Lo que es interesante es que si nos dedicamos a esto, de cualquier manera que nos dedicamos, pienso yo, tendríamos que tener una especie de código deontológico y unos procedimientos, digamos, respetar una serie de procedimientos históricos. Es decir, no estamos haciendo propaganda, no estamos en una guerra cultural, no estamos haciendo una batalla cultural, estamos generando un conocimiento y aproximándonos a lo que ocurrió. Yo creo que esa aproximación, yo por lo menos trabajo con la historia, entiendo que hay otras aproximaciones y yo trabajo con ellas. Los testimonios de mujeres, yo trabajo con testimonios de mujeres, pero como historiador necesito analizarlos críticamente. Si a mí me dicen que en una determinada prisión, en Ventas, hubo, yo qué sé, 40.000 mujeres, yo ya sé que no. Entonces yo tengo que analizar críticamente eso. Entiendo por qué dice que eran 40.000 mujeres, porque la percepción que tenía era de un hacinamiento brutal. Entonces trabajamos, digamos, generando un relato histórico crítico. Entonces vamos criticando las fuentes y vamos contextualizando las fuentes con las que trabajamos. Porque cuando se pone en Google las 13 rosas y en imágenes, la que sale es esa. Sale entre otras muchas, sale esa foto. Bueno, yo no sé ni son ellas ni en la cárcel de Ventas. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Mirta y otra por allí. Ah, Mirta, ¿verdad? Es que nos han puesto una columna antes de ellos, no puede ser, ¿eh? Bueno, no importa porque no podemos ver. Primero felicitaros porque bueno, está muy bien lo que habéis conseguido, ¿eh? Y por otra parte, simplemente con esto que decís de las fotos, que tan importantes son, ¿no? Porque es la que se refleja una sociedad y deciros que yo creo que se debe añadir estas terrazas donde ponían a los niños a hablar de la tuberculosis. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué se ponían estas terrazas en vez de techados? Porque había la tuberculosis era epidémica, era terrible, mataban a miles y miles de personas, no solamente niños, personas de todo tipo. Y en este caso pues es más dramático porque son niños muy pequeños. Simplemente gracias. Sí, está. Hola, Fernando, quería preguntarte si podrías comentarnos algo del paso de Juana Doña por la cárcel de Ventas, o si tienes ahí algún testimonio recogido. El otro día vi un artículo que ponía Doña Juana. Testimonios de Doña Juana, os lo juro, ¿eh? Doña Juana, sí. Sí, no. Sí, bueno, sí, Juana Doña tiene, hay algún artículo también publicado sobre Desde la noche y la niebla, que es el primer libro, bueno, no el primer libro porque ya se habían editado incluso durante la Guerra Civil algunas memorias carcelarias, y luego el primer libro es del año 67, si no me equivoco, editado en el exilio de Mercedes Núñez Targa. Es una mujer que también está en la web y que es una mujer que estuvo en Ventas, pero cuando salió se exilió en Francia y estuvo en Ravensbrück. O sea, fijaos qué doble recorrido tuvo esta mujer, ¿no? Y Juana Doña tiene el mérito de haber publicado, ya era, yo creo que era el año 76 o algo así, ya estábamos en transición, Desde la noche y la niebla, que es un libro con unas memorias carcelarias.
que fijaos, tiene la precaución en ese momento de cambiar los nombres. Todos los nombres que introduce, que pone, son los mismos, son todos, pero están cambiados todos, ¿no? Y Juana Doña también estuvo condenada a muerte en la época del sótano de Penadas, en el año 40, es decir, hay dos fases, digamos, de condena a muerte, la primera galería de Penadas y luego hay un periodo posterior del sótano de Penadas. Está bastante, que es donde precisamente se fugaron una de esas dos mujeres en noviembre del 44 que comentaba antes. Eso también es muy bonito. ¿Cómo sabemos el recorrido de la fuga de estas mujeres? Me estoy yendo un poco, pero al expediente que abrió instituciones penitenciarias para dirimir responsabilidades. Entonces podemos encontrar croquis y planos donde podemos ver, se siguen, se marcan en rojo la ruta de la salida. Y Juana Doña tiene una importancia fundamental en esto, está recogida también en la web y es una de las voces en las que nos apoyamos. Son voces que realmente, yo siempre lo digo, ellas han mantenido el hilo de la memoria precisamente cuando era difícil hablar de todo esto, y los historiadores hemos venido detrás. Y precisamente, por ejemplo, quiero recordar aquí historiadoras feministas como Shirley Mangini, como Juliana Edifeu en los años 70, que fueron las primeras que escucharon a estas mujeres y empezaron a elaborar sus relatos históricos. Luego vino mucha gente después con tesis doctorales, etcétera, pero es también muy bonito seguir ese recorrido. Lo que lo decía Micta, claro, el edificio de ventas estaba diseñado para prevenir precisamente las infecciones de tuberculosis, por eso eran terrazas de baños de sol. Eso lo aprovecha, de alguna manera se apunta a esa línea propagandística, si queréis, el régimen franquista. En este momento, claro, las condiciones son muy distintas a lo que está proyectando la imagen. ¿Hay alguna pregunta más? Yo solo quería comentar con respecto a lo que ha dicho del acceso a los archivos, que no son solo las fichas policiales. Nosotros tenemos la experiencia totalmente reciente del Ayuntamiento de Las Alcobendas, el archivo municipal, que nos ha negado darnos un documento del año 32-33 de filiación de los vecinos a partidos y sindicatos, porque no tiene constancia de que estén muertos. Sí, efectivamente, eso que dices es muy interesante, porque esa es una aplicación restrictiva de la Ley de Patrimonio. Entonces se lo utiliza concretamente el Archivo General del Ministerio del Interior, pero no se utiliza, por ejemplo, en archivos provinciales. Ana lo sabe muy bien, del Archivo Provincial de Guadalajara, ahí no funciona esa restricción. Pero cuando esa documentación, que ahora está en Guadalajara, por ejemplo, el expediente de Tomás Cuevas en Guadalajara, primero estaba en Interior, en Madrid. Cuando estaba en Interior se le aplicaba esas restricciones. Pero es que efectivamente me interesa mucho lo que dices, porque esas restricciones se están aplicando a otros archivos y archivos del mundo municipal, a partir de una especie de exageración en la protección de lo que llaman ellos derecho de protección de la intimidad. Entonces hay una exageración absoluta que les permite a ellos, les faculta, o ellos se sienten facultados a ellos para establecer esas prohibiciones. Pero estamos hablando, como tú bien dices, documentación antigua de los años 30 y 40. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que justificar que han pasado 25 años después de su muerte, tenemos que encontrar el obituario, que es lo que nos pide a nosotros el Archivo General del Ministerio del Interior, como si no tuviese relación directa con el registro civil, porque son el Estado. Entonces, bueno, aquí es una derivación interesante, pero en conjunto está complicando mucho las investigaciones históricas en este año, ¿eh? O sea, a las alturas que estamos de siglo. Muy bien. Así, hay otra más, yo creo que va a ser la última. Un poco más alto. ¿Puedes hablar un poco más alto? Creo que una de las soluciones que podría ser para que hubiera fotos sería utilizar Wikimedia. Wikimedia tiene un sistema de publicación que, por ejemplo, si pones tres terrazas y tú quieres poner una foto, luego, o sea, que es un sistema bastante bueno para hacer estas cosas. Tú puedes editar en Wikimedia. Sí, se puede. Además, existe la posibilidad de añadir información. Si la cosa es que no hay fotos, ¿sabes? El problema es que no hay fotos. Si lo que hay que hacer es evitar que salga esa foto, porque es que realmente en ese periodo ellas es que no hay. Entonces no hay posibilidad de poner ninguna. Lo que hay que hacer es hacer que cuando salga esa foto y demás, pues contestar y decir no, que vaya circulando que esa información no es correcta. Vale. Ya para bueno,
hay otra pregunta, que ya sí es la última. Solamente recordar Sí, sí. que a la administración no puede criticar información que obra en su poder. Es decir, que esa contestación hecha por una funcionario de la administración local se le puede rebatir que no puede solicitar información que obra en su poder cuál es el acceso al registro civil. Una cosa ya para terminar, que quería comentaros, una de las organizaciones que participa en la promoción de la página web, esta página web se alimenta un poco está patrocinada por diferentes organizaciones del mundo feminista, es Wikiesfera, no sé si sabéis, si queréis mirarla, Wikiesfera, es un grupo de mujeres que suben, empeñado en subir biografías femeninas a la Wikipedia y llevan un procedimiento estricto, un procedimiento histórico y trabajamos un poco con ellas. Entonces Wikiesfera, Patricia Orrillo es la que lleva el grupo, es la que ella lleva ya bastante tiempo su grupo subiendo biografías femeninas para compensar un poco ese déficit que hay, ¿no?, de género, esa brecha de género que hay en la Wikipedia. Muy bien. Wikiesfera. No, el nombre de... Orrillo, con H. Gracias. Vale. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Fernando.